Es- Hola a todos, vamos a dar inicio a esta capacitación con respecto a las remuneraciones adicionales. Existen algunas consideraciones necesarias. Recordemos que este 15 de agosto ya vence el pago del 14ª remuneración en la región Sierra y Amazonía. Juan Carlos nos va a compartir parte de su experiencia y algunas situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Juan Carlos, muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, de mi parte, un cordial saludo, una cordial bienvenida a este webinar sobre la actualización del 14º sueldo. Como pudimos ver, tenemos también cambio de normativa laboral y también nuevos cambios que han sido expedidos durante el año 2023, que es de mucha importancia el poderlos conocer. Les saludo Juan Carlos Pastas desde la ciudad de Quito. Para mí es un gusto el poder compartir este día de hoy, Mario. Comencemos. Bueno, ¿cuál ha sido una de las principales preocupaciones que cuando escuchamos nosotros uno de los beneficios sociales que tienen los trabajadores cuando hablamos de las remuneraciones adicionales? Cuando nosotros hablamos de las remuneraciones adicionales, son aquellas que pasan a ser un complemento acorde al sueldo o remuneración de un colaborador, sin tomar en cuenta su distintivo puesto de trabajo. Cuando nosotros hablamos de una remuneración adicional, ¿cuál ha sido uno de los principales aspectos que debemos de conocer nosotros? Hablamos de lo que es el 13º, 14º, las vacaciones, también ciertos beneficios laborales por la jubilación o también lo que son la liquidación de haberes. También se pueden dar ciertos beneficios acorde a la ley del IES en relación al fondo de reserva. Pero nosotros el día de hoy tenemos ya por una fecha de vencimiento lo que es la declaración y pago del 14º sueldo. Debemos de poder identificar quiénes son las personas que tienen derecho a este 14º sueldo, cuánto es el monto que se debe de percibir, ya que existen ciertos cambios que han originado una parte de confusión si es que se tiene que entregar un sueldo básico o tiene que ser la sumatoria de todo el sueldo dividido para 12. Entonces, nosotros cuando hablamos del 14º sueldo, debemos de tomar en cuenta que esta remuneración pasa a entregarse a todo el personal que se encuentra en relación de dependencia, sea por tiempo completo o también por su relación de dependencia a tiempo parcial, más conocido el trabajo por 4 horas diarias o también acorde a lo que se encuentra celebrado y pactado en el Ministerio de Trabajo. Siguiente consideración. A pesar de que también tenemos el régimen doméstico, una empleada doméstica, a pesar de que tiene su lugar de trabajo y tiene actividades habituales, también tiene este beneficio de percibir esta remuneración adicional, como vamos a ver en el cálculo del día de hoy. Pero ha habido algo muy importante que nosotros debemos de también ir interpretando, ya que el Código de Trabajo también ha expedido un nuevo acuerdo laboral, el mismo que tiene algunas directrices que nosotros debemos de cumplir, como lo vamos a ir revisando. ¿Cuál ha sido una de las principales interrogantes que a veces siempre me preguntan por interno? Juan Carlos, o también le preguntan a Marlon. Me han dicho, Juan Carlos, ¿cuáles son las personas que no deben de percibir los décimos? Debemos de tomar en cuenta que los artesanos, como lo establece el artículo 115, ellos tienen la exclusión tanto de sus operarios y aprendices, los mismos que quedan excluidos de las gratificaciones que refiere al párrafo sobre operarios y aprendices. Entonces, es decir, que si tenemos un artesano y el artesano tiene afiliado a un asistente contable o también a su contador o a una administradora, este tipo de colaboradores tienen derecho a percibir la 14ª remuneración. Entonces, como podemos distinguir, los artesanos no van a calcular sobre los operarios y aprendices. Siguiente inquietud que también suele darse cuando hablamos de los representantes legales. Recordemos que un representante legal, a pesar de ser una persona que tiene un nombramiento, es un cargo de libre remoción. De esta manera, como lo establece el Código Civil, se puede tranquilamente generar lo que es un pago.
Puede ser mediante una afiliación o también por parte de una emisión de una factura. Lo que el representante legal no tiene derecho a percibir como una remuneración adicional en relación al 14º y también al 13º sueldo. Hay veces que los representantes legales dicen, no, pero es que a mí yo también estoy trabajando aquí las 8 horas diarias bajo el Código de Trabajo, como lo dice el artículo 308, mandatario o empleado. Cuando una persona tenga poder general para representar y poder obligar a la empresa, será mandatario y no empleado, y sus relaciones se reglarán por derecho común. Entonces, nosotros ya podemos distinguir si tenemos al representante legal que está haciendo actividades de mandante, él no tiene derecho a percibir esta 14ª remuneración. Pero si tenemos un gerente financiero, un gerente de operaciones, un gerente administrativo, el mismo que puede tener un contrato de trabajo inscrito en el respectivo Ministerio de Trabajo, sí tiene derecho a que se le calcule y también se le cancele esta remuneración adicional. Pero también ha habido uno de los casos puntuales cuando hablamos de las pasantías. Hay que tomar en cuenta, como lo establece el artículo 19, que no existe una relación laboral, lo cual las pasantías tampoco generan derechos o obligaciones laborales, ya que los pasantes no son sujetos de ninguna indemnización. Entonces ya tenemos claro que estos tres grupos, sea artesanos, representantes legales y también para las pasantías, tienen limitaciones al momento de poder considerar cuáles son los pagos que generan o no. Hay algo muy importante que nosotros debemos mencionar, que cuando hablamos de este tipo de beneficios sociales, hemos podido establecer que ahora, acorde a un régimen general y también acorde a un régimen RIMPE, los dos tipos de regímenes tienen derecho a que se les calcule a sus colaboradores los beneficios sociales, ya que podemos distinguir que tanto para el régimen RIMPE los tributos son acorde a sus ingresos y previamente para las personas que se encuentran como régimen general van a tributar sobre su base imponible. Entonces podemos distinguir nosotros que las únicas personas que van a cancelar este tipo de 14ª remuneración son las personas naturales, con o sin la obligación de llevar contabilidad. También tenemos a las personas jurídicas y hemos podido distinguir que se incluyen también las personas que tienen su actividad de servicio doméstico. Pero cuando vemos este concepto nosotros de poder establecer, ¿cuál ha sido uno de los primeros caminos que nosotros debemos de distinguir cuando tenemos tanto la 13ª y 14ª remuneración, que ahora tenemos un calendario por registro de pago, el mismo que va a establecer que se debe de tomar en cuenta al momento del registro a todos los colaboradores que se encuentran activos a la fecha de cálculo, que nosotros debemos de distinguir? ¿Cuándo es la fecha de cálculo para el 14º sueldo? A partir del 1 de agosto al 31 de julio. Pero cuando tenemos este ejemplo de poder hablar de la legalización, recordemos que ahora tenemos dos tipos de páginas, tanto una para lo que es registros, para lo que son contratos, y tenemos otro link para lo que es el registro de décimos. Pero cuando nosotros conocemos el calendario que debe de aplicar una persona natural con o sin la obligación de llevar contabilidad, y también tenemos a una persona jurídica. La misma normativa laboral ha podido identificar y también ha dado paso para que las empresas y también las personas puedan pagar el 14º sueldo hasta el 15 de agosto, acorde al régimen Sierra y también lo que es Oriente, tomando en cuenta que se ha dividido en dos grupos. Cierta razón tenemos acorde al noveno dígito, que puede ir del dígito 1, 2, 3, 4 y 5, el mismo que tiene que pagar hasta el 15 de agosto, pero también la legalización o también el registro que vamos a hacer en la página del ministerio
va a ser desde el 20 de agosto hasta el 20 de septiembre. Entonces, como podemos ver, en el primer grupo se encuentran 5 dígitos. Tenemos el siguiente grupo. Cuando hablamos de los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0, el mismo que también tendrán la obligación de cancelar el 14º sueldo hasta el 15 de agosto, tomando en cuenta que la fecha de registro será desde el 21 de septiembre hasta el 21 de octubre. He visto en ciertas publicaciones que les colocan el calendario. No nos confiemos de lo que suelen salir en la página de Google, ya que existen calendarios que son desactualizados. Ahora nosotros podemos distinguir que el calendario se encuentra vigente por parte de una emisión de un acuerdo laboral que voy a proyectar en este momento para que nosotros podamos ver de dónde es la fuente que yo he podido extraer la misma. Cuando nosotros hablamos de este acuerdo laboral, que es uno de los más interesantes que salió en el año 2023, tenemos el acuerdo laboral 2023-140. El presente acuerdo laboral, le voy a pedir a Marlon que tal vez lo podamos subir también en la página de Tributarios Ecuador para que lo podamos descargar y podamos saber cuáles son nuestras obligaciones al momento de tener nuestros colaboradores. Pero, ¿qué nos ha dicho este acuerdo laboral 2023-140? Se encuentran aquí casi la mayoría de directrices de cómo vamos a calcular los décimos, 14º, 13º, cómo vamos a hacer las liquidaciones, el pago de utilidades, pero también, como podemos distinguir aquí nosotros, tenemos el calendario de cómo vamos a registrar este tipo de obligaciones. Y aquí tenemos lo que es el 14º sueldo, el mismo que tiene un calendario, como pudimos ver, desde el 20 de agosto al 20 de septiembre, el primer grupo de legalización. Y tenemos desde el 21 de septiembre al 21 de octubre, el segundo grupo de dígitos que van desde el 6 a finalización 0. Pero a pesar de que tenemos normativa laboral que nos dice estos cambios de cómo podrían incluirse al momento de la legalización, es muy importante y no nos olvidemos. Hay empleadores que a veces nos preguntan como contadores o también como consultores, sabe que yo tengo una empleada doméstica y yo quisiera pagarle, ¿cuáles son las obligaciones que yo tendría o que yo debo de cancelarle? Y hay veces que dicen, no, pero es que solo empleada doméstica solo tiene derecho a lo que es el valor de su sueldo y no tiene ningún beneficio social. Pero, ¿qué nos dice aquí el artículo número 12, acorde al mismo acuerdo laboral de los empleadores del servicio doméstico? Los empleadores del servicio doméstico tienen los mismos derechos que el trabajador en general. Entonces, con esto ya nos dice el Ministerio de Trabajo, ¿saben qué, señores empleadores del servicio doméstico? Tienen que cancelar el valor acorde al 14º sueldo. Pero también por ser empleador del servicio doméstico, también se debe de registrar en el módulo del sistema del Ministerio de Trabajo, el mismo que ya ha sido dispuesto para todos los empleadores. Pero, ¿cuál es la consideración que nosotros debemos de conocer? Que este tipo de registro para las personas que tienen empleadas o empleados en servicio doméstico tiene que estar impreso y también tiene que contar con las firmas de empleador y trabajador en relación al pago efectuado. Pero si nosotros sabemos que una persona de servicio doméstico, ¿por qué no tendría un ejemplo que se le pueda cancelar por el sistema financiero? Hay veces que muchos empleadores pueden cancelar en efectivo, pero una de las reglas que nosotros debemos de conocer que para el servicio doméstico es de obligación que se encuentre firmado. No es lo mismo como tenemos para el régimen general de personas naturales con o sin la obligación de llevar contabilidad, que también pueden imprimir la planilla y pueden hacer firmar a sus colaboradores. Entonces, dentro del organigrama que ha sido proyectado, también, ¿qué nos dice aquí? Por la naturaleza de las actividades, el registro no está sujeto al cronograma previamente establecido, pero también el Ministerio de Trabajo, mediante requerimiento, puede ser al momento de una liquidación o también por parte de una denuncia, también le podría pedir al empleador lo que es haber presentado la planilla tanto de 14º como también de 13º sueldo. Entonces, no es que tal vez yo
yo tengo que presentar porque tengo una empleada doméstica, acogerme al noveno dígito. Esto ya es de obligación acorde al tiempo que usted quiera legalizar, pero por tener un término de prueba, se podría considerar de que ya se pueda legalizar al momento del pago, es decir, al 15 de agosto del año 2024. Una de las consideraciones importantes de este acuerdo laboral, a pesar de que hay veces que me dicen, pero sabe que Juan Carlos, yo he podido observar que cuando hablamos nosotros de los empleados, cuando tenemos el tipo de registro, ¿qué pasaría si es que nosotros no legalizamos a tiempo lo que son las planillas? Antes podíamos ver que solían llegar ciertos comunicados del año 2013, 2014, ahora están llegando del año 2016, 17 y 18. Y ahí es cuando nos preguntamos, pero ¿por qué nos sanciona el Ministerio de Trabajo si tal vez nosotros ya presentamos? Ya vamos a ver cuáles son los pasos que nosotros debemos de cumplir para tener una exitosa legalización. Pero para las personas que desean saber cuáles son las multas que ahora tenemos en el año 2024 respecto de los nuevos acuerdos laborales, ¿qué nos dice el Ministerio de Trabajo en relación al nuevo cambio de sanciones? Nosotros hemos podido observar que ahora ya existen sanciones acorde al Código de Trabajo, pero cuando nosotros hablamos también de lo que son las infracciones especiales, ¿qué nos dice aquí a nosotros? Cuando nosotros no registramos a tiempo lo que es la decimocuarta remuneración, ¿cuánto va a ser la sanción para nosotros? El valor de $200. Aquí ya tenemos una primera sanción, la misma que tiene que ser depositada dentro del Banco de Fomento. Otra de las consideraciones que nosotros debemos de conocer, a pesar de que tenemos una primera sanción, ¿cuál pasa a ser la siguiente infracción? Registro tardío del formulario de la decimocuarta remuneración, el mismo que asciende al valor de $100. Entonces ya tenemos aquí dos tipos de sanciones que nos podría decir el Ministerio de Trabajo, ¿sabe qué? Tiene que generarse. Pero hay veces que me preguntan, pero ¿cómo se podría generar? Este tipo de sanciones se generan automáticamente en la página del Ministerio de Trabajo. Entonces ya nos aparece como una sanción anticipada que la debemos de cumplir nosotros y poderla depositar. Pero me dicen, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Pero yo no he podido pagar. ¿Qué podría hacer el Ministerio de Trabajo? Podría generar una coactiva para que usted pueda cancelar este tipo de sanción como una infracción especial. Pero uno de los temas muy importantes que nosotros debemos de conocer, a pesar de que la misma normativa laboral nos da ciertos aspectos que podríamos considerar nosotros, ¿cuál podría también aplicarse también mediante lo que es ciertos cambios? Uno de los conceptos que también puede ser que yo no quiera legalizar de mis trabajadores o tal vez por un desconocimiento. También nos dice aquí que se puede aplicar una concurrencia de las sanciones que podría tener un empleador. A pesar de que este tipo de sanciones se pueden ir acumulando por varias multas o por diferentes incumplimientos, tomando en cuenta que no pueden sobrepasar 20 salarios básicos unificados, como lo establece el mandato constituyente 8. Entonces, de esta manera ya podemos ir distinguiendo nosotros y poder tener en nuestro calendario cuál va a ser la fecha de legalización a fin de poder evitar de que no tengamos sea la sanción de los $100 o también la sanción de los $200. Hay veces que nosotros nos preguntan, pero ¿de quién sería la obligación de cancelar esta sanción? Hay veces que dicen la empresa puede asumir, o hay veces que les descuentan a los mismos jefes de talento humano, a los mismos contadores o también administradores. Entonces, como tenemos claro, la normativa es clara al momento de poder legalizar lo que son ciertos cambios y también ciertas presentaciones que debemos de cumplir con nuestros colaboradores. ¿Cuál es una de las consideraciones que establece el Código de Trabajo? La remuneración mensual que tenemos acorde a cada ejercicio económico va a ser de un sueldo básico, la misma que ha sido emitida para el año 2024 en razón del monto de $460. Cuando hablamos del décimo cuarto sueldo, tiene la misma relación con el sueldo básico unificado. Es decir,
que tenemos el valor de $460. Para este 14º sueldo, aquí no existe una implicación de que tal vez una persona gane. Un ejemplo, 1,000, 2,000, $3,000 mensuales, no tiene cálculo como lo aplica el 13º sueldo, ya que esto suele ser una de las confusiones que suele darse en los empleados. Cuando nosotros ya hacemos el pago del cheque o también de las transferencias, y los empleados dicen, no, pero es que usted tiene que darme un sueldo como lo que yo gano. Pero aquí nosotros ya debemos de conocer que esto es una aplicación no tan similar como la tenemos en el 13º sueldo. Siguiente consideración. Hay veces que me han preguntado, pero Juan Carlos, ¿cómo podríamos nosotros extraer esta información para poder cumplir con lo que es la presentación al Ministerio de Trabajo? Para esto nosotros tenemos dos fuentes de información. Tenemos tanto lo que es la fuente de información del IES, la misma que nos va a ayudar con dos archivos para poderlos extraer. Pero cuando lo que nosotros debemos de incluir, es muy importante dar a conocer que son solo los empleados que se encuentran activos al 31 de julio del año 2024. En la presentación de la legalización para el 14º sueldo, no se deben de incluir a los empleados que se les haya realizado un acta de finiquito, ya que la información ya contiene el Ministerio de Trabajo. Entonces, de esta manera no tenemos que generar una duplicidad. Entonces, aquí tiene que ir otra consideración. Si tengo colaboradores que fueron separados el 28 de julio y se les está pagando en sus liquidaciones lo que son los valores de 13º y 14º sueldo, a la fecha de legalización no tenemos que volver a generar. Aquí solo se incluye de los colaboradores que tienen relación laboral, consiguiente al 31 de julio del año corriente de presentación y de cálculo. Siguiente consideración adicional. Cuando hablamos de lo que es la página del IES donde vamos a extraer la información, nosotros hemos podido observar que tenemos dos tipos de consultas. Tenemos lo que es la consulta del rol de empleados, donde vamos a tener lo que es la información de nuestra nómina vigente al 31 de julio. Y también tenemos lo que es la consulta de planillas. Pero, ¿para qué me va a servir este tipo de archivos al momento de poderlos unir? Para poder identificar cuáles son los días trabajados que tiene un colaborador. Pero suele darse aquí una confusión muy importante que nosotros debemos de conocer. Cuando extraemos mediante lo que es la utilización de consulta de planillas, nos puede salir todos los días trabajados de nuestros colaboradores. Puede ser un ejemplo. Tengo de un colaborador, pero esta persona tiene 360 días en la empresa, pero al IES tiene solo proyectado 350 días y los 10 días son por permisos por enfermedad. Cuando tenemos estos casos, ¿qué nos dice en relación al reglamento de subsidios? Las personas podrán aplicar el subsidio solo al sueldo. Entonces, una persona que se encuentra con permiso por enfermedad o también una persona que se encuentra por permiso de maternidad o también de paternidad, tienen que recibir su 14ª remuneración completa. Entonces, para los empleados no hay disminución respecto de lo que son permisos por enfermedad. Solo se puede descontar cuando son faltas injustificadas, como lo establece el mismo Código de Trabajo. Otro de los puntos muy importantes que nosotros debemos de conocer, a pesar de que tenemos una página de consultas, tanto el Código de Trabajo como la ley del IES tienen dos bases de información. Entonces, no es que tienen que ser los décimos calculados respecto a lo que genera el IES. Va a haber ciertos casos, como pudimos ver en el ejemplo de los temas de permisos por enfermedad o también por maternidad o relacionado a la paternidad. Pero como nos dice aquí el Código de Trabajo, solo este tipo de disminuciones son de afectación al sueldo. También nosotros no podemos generar lo que son ciertas aseveraciones en lo que son las consultas que se pasan a proyectar respecto de la consulta del IES. Entonces nosotros vamos a ver a continuación cómo vamos a poder enlazar
¿Y cuáles son las consideraciones que nos pide el mismo Ministerio de Trabajo al momento de una legalización? Uno de los criterios que nosotros debemos de poder incluir, el Ministerio de Trabajo nos deja a nosotros tres consideraciones que nosotros debemos de conocer. ¿Cómo las vamos a presentar acorde? Tanto seamos una persona natural o también una persona jurídica. Primero, nosotros debemos de poder distinguir que mediante lo que es la presentación para el Ministerio de Trabajo, nos va a pedir que tomemos en cuenta el link de salarios.trabajo.gov.es. Pero cuando vemos este concepto de este link de presentación, tenemos aquí el ingreso de usuarios y aquí hay algo muy importante que quiero comentar. No es, no es la misma clave que tenemos para el servicio de rentas internas o también tenemos lo que es el RUC y la clave respecto de la página del SUD. Es una clave muy diferente que nosotros debemos de poder atribuir. Hay veces que nosotros nos preguntamos, ingresamos al SUD, pero ¿dónde ingresamos a legalizar el 13º y 14º sueldo? Nosotros no vamos a encontrar esa opción dentro del SUD, pero si es que nos ubicamos dentro de lo que es la parte de la consulta del Google y tenemos la página de salarios.trabajo.gov.es, vamos a poder legalizar nuestros formularios de 13º y 14ª remuneración. Siguiente consideración. Tenemos aquí, podemos ingresar nosotros con nuestra cédula o también con nuestro RUC que ha sido creado el perfil del usuario. Nos va a salir lo que es la activación de formularios, donde vamos a seleccionar qué tipo de formulario vamos a declarar nosotros. Voy aquí a digitar lo que es 14ª remuneración. Voy a tomar en cuenta que esto es un proceso automático. Me voy a dirigir a lo que es declaraciones, 14ª remuneración, y tenemos el formulario. Pero ¿qué nos dice aquí? Tenemos tres opciones para poderlas presentar. Y aquí va algo muy importante que quiero compartir. Si tal vez nosotros somos un empleador que tenemos habilitado lo que es la opción de salarios y también la opción del SUD para contratos, tenemos que legalizar. Aquí dentro de la normativa no existe ninguna disposición que nos diga si no tenemos trabajadores, no tenemos derecho a presentar. Para evitarnos el dolor de cabeza de la multa, tratemos de legalizar con 0 trabajadores. Pero, ¿cuál es la consideración de que nos pida con 0 trabajadores? ¿Cómo vamos a poder distinguir nosotros? Uno de los conceptos que nos va a salir como un mensaje, ¿está seguro que desea declarar con 0 trabajadores? Una vez declarado, no podrá modificar el registro. Entonces, como podemos tomar en cuenta nosotros, este tipo de opción nos puede ayudar a evitar un dolor de cabeza respecto de estas sanciones que se han generado desde el año 2013, año 2014 y también en relación al año 2016, 17 y año 2018. Si somos una compañía o también una persona que tenemos de 1 a 10 trabajadores, también nos ha permitido que nosotros podamos digitar cuáles son las cédulas de identidad y también cuáles son los nombres y apellidos. Pero aquí a nosotros no nos va a pedir que tal vez pongamos cuánto es el total ganado de la persona. Para el 14º sueldo, solo la aplicación es solo los días que ha prestado en servicio el trabajador. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a poner prueba uno, y acá tenemos apellido. Días trabajados de la persona, 360 días, y tenemos que tomar en cuenta lo que es la ocupación laboral de nuestros colaboradores. Entonces, un ejemplo, esto donde vamos a encontrar dentro de la página del mismo IES. Ya les voy a hacer ver un ejemplo donde encontramos este dígito para poder armar lo que es la plantilla. Pero si tal vez yo quisiera consultar las nuevas tablas acorde a cada año que van siendo emitidas, podemos descargar las tablas sectoriales para poder ubicar cuál es la actividad sectorial que tienen nuestros colaboradores. Siguiente consideración. Si la persona tiene un trabajo mediante una contratación a una jornada parcial, vamos a ubicar con un visto. O también, si esta persona
se encuentra trabajando, un ejemplo, 20 horas semanales, tenemos que atribuir para que se pueda calcular en función de la proporción como tenemos aquí en ejemplo. Si la persona trabaja a tiempo parcial y trabaja 20 horas semanales, esta persona tiene en razón a valor de recibir $230. Si es que la persona tiene una discapacidad, solo va a ser netamente informativa. Pero salvo el caso que la persona llegue al mes de enero de cada año y entregue por escrito a su empleador sobre la acumulación de décimos. Entonces nosotros tenemos que informar que esta persona se encuentra mensualizando. Entonces ya podemos distinguir que al 31 de julio del año 2024 se va a incluir a los colaboradores, a pesar de que acumulen o también mensualicen los valores de 14º sueldo, a excepción de las personas que han sido retiradas mediante un desahucio o también por parte de un visto bueno. ¿Cuál es uno de los ejemplos que también nos pide aquí el mismo Ministerio de Trabajo? Si es que usted pagó, ¿fue un pago directo al empleado o fue una acreditación a la cuenta mediante una transferencia bancaria? Estos campos usted los puede digitar y también tiene que informarlos mediante lo que exime la misma normativa laboral. Y aquí nosotros vamos a distinguir un cambio muy importante cuando hablamos de lo que es una retención judicial. Cuando hablamos de una retención judicial, esto pasa a ser por orden de un pedido por parte de un juez, el mismo que le va a exigir a usted como empleador que retenga el valor en relación a los valores que están sujetos o que también que perciben por parte del trabajador. Cuando hablamos de una retención judicial, se puede dar a conocer cuando tenemos las pensiones alimenticias. Entonces nosotros tenemos para poder descontar la retención emitida por una orden judicial o también por un acta de mediación. Pero les voy a poner un ejemplo. Pero si tal vez llega la señora madre y sabe que yo quiero que por favor me pague el 14º, la proporción que le corresponde a mi hijo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Si no se encuentra la orden judicial, yo no le puedo pagar directamente. Yo tengo que pagarle directamente al trabajador. Pero si es que yo coloco, existe retención judicial, yo tengo que colocar cuál es el valor que me está diciendo el mismo consejo de la judicatura o también mediante la acta de mediación. Entonces vamos a poner aquí $105. Entonces me van a decir, pero yo tendría que tomar en cuenta el número de cargas familiares. Dentro de la respectiva orden de retención se encuentra el valor que usted tiene que informar, ya que este valor tiene que ser entregado a la madre cuando existe una retención. O también se lo puede tomar en cuenta, depositar en la cuenta SUPA del mismo Consejo de la Judicatura. Entonces, de esta manera, al momento que nosotros comenzamos a integrar, grabamos el empleado y vamos a poder observar que nos va a pedir cuánto es la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres, cuánto cancelamos en valor tanto a mujeres como en hombres. Y vamos a poder observar que tenemos el informe individual. Y de esta manera, ¿qué es lo que nos dice aquí el mismo Ministerio de Trabajo? Cuando usted ya tiene correcta la información, tiene que finalizar el proceso para que se pueda grabar toda esta información. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, cómo vamos a poder migrar mediante la utilización del Excel. Cuando tenemos de nuestros colaboradores que sobrepasan 11 trabajadores en más, también tenemos aquí la opción de que el mismo Ministerio de Trabajo nos da un archivo ejemplo para que nosotros podamos considerar al momento de poderlo presentar. Pero cuando vemos este concepto de esta presentación, el archivo Excel que nos ha permitido descargar la información del Ministerio de Trabajo se encuentra con algunas etiquetas que debemos de conocer nosotros. Hay veces que me han dicho, pero sabes que Juan Carlos, pero yo no puedo habilitar el archivo Excel. De esta manera me está apareciendo todo en un solo casillero, tanto lo que son nombres o apellidos. A veces los archivos Excel pueden tener un error de apertura a lo que son archivos de bloc de notas. Nosotros debemos de poder distinguir que nuestros Excel se encuentren
actualizados para no tener este problema de la habilitación de toda la planilla. ¿Cuáles son las columnas que me van a pedir a mí? Son tanto la de cédula, los nombres, apellidos, el tipo de género, la ocupación bajo el código del IES, los días laborados y cómo estamos cancelando. Puede ser un pago directo o también mediante una acreditación. Tenemos aquí, si la persona trabaja a jornada permanente, parcial, tenemos cuántas horas tiene de prestación de servicio laboral. Si la persona tiene una discapacidad, si tenemos aquí el valor de la retención judicial y si la persona realiza lo que es una mensualización de su valor por 14ª remuneración. Entonces, ¿cómo podemos distinguir nosotros? Uno de los aspectos que no nos pide a nosotros es cuánto es el total ganado, porque cuál era la consideración que nosotros debemos de conocer, que la persona solo va a recibir $460. No puede tomar en cuenta ningún valor mayor a lo que se encuentra notificado mediante el acuerdo laboral. Entonces ya tenemos aquí un limitante que debemos de poder distinguir al momento de explicar a nuestros colaboradores. Pero, como podíamos informar nosotros, ¿cuál es uno de los aspectos que pasa a informar y podemos extraer nosotros mediante la utilización del Excel para poder informar al Ministerio de Trabajo? Cuando nosotros descargamos el listado de nuestros colaboradores, nos va a aparecer tanto el número de cédula, el nombre, cuál es la actividad que está realizando y también cuál es la relación laboral. Y tenemos aquí un punto muy importante, cuáles son los días que tiene de prestación laboral. Pero yo tengo aquí el primer archivo que solo me dice que tengo al empleado, su actividad laboral y tengo cuánto está ganando. Como podíamos observar nosotros, yo necesito del segundo archivo de descargado de la página del IES, donde podemos tomar en cuenta el número de la cédula, el nombre y el apellido, cuál es la actividad sectorial y también tenemos los días, ya que para el momento de la legalización del 14º sueldo nos pide solo los días de cuando se encuentran integrando los colaboradores. Como teníamos aquí en ejemplo, si la persona tiene aquí, un ejemplo, 27 días y 3 días son por permiso de enfermedad, ¿cuál va a ser el paso que vamos a hacer nosotros al momento de cálculo? Tenemos que considerar por 360 días, porque he visto que suele generar una parte de confusión al momento de que se descarga este tipo de archivos y se hace una conversión. Lo único que nosotros necesitamos realizar a este tipo de archivo es poder unir lo que es la actividad sectorial que puede tener la misma. Ya tenemos en el listado de trabajadores, tenemos la actividad sectorial. ¿Cuál pasa a ser uno de los puntos fuentes que podemos tener nosotros? La actividad sectorial la podemos unir a nuestro archivo del consolidado, ya que al momento de poder descargar de la página del IES, nos aparece solo lo que es el periodo, la cédula, el nombre y la relación de trabajo. Yo hago una inclusión de una nueva columna donde vamos a poner código sectorial. Mediante la utilización del Excel vamos a poder unir y buscar mediante lo que es la cédula el código sectorial que ya lo tenemos dentro de uno de los archivos que ha sido descargados por parte de la misma página del IES. ¿Qué vamos a hacer aquí para poder ubicar nosotros? Vamos a ocupar una fórmula de buscar B, la misma que vamos a buscar por el número de cédula. ¿Dónde vamos a buscar esta información? En el listado de trabajadores y tenemos la actividad sectorial que se encuentra en la columna número 3. Separamos por un punto y coma y ubicamos una condición falsa. Como tenemos aquí, yo ya tengo el código sectorial de lo que vamos a nosotros a poder tomar en cuenta en el respectivo listado. Inmovilizamos el rango que tenemos de nuestra búsqueda y vamos a arrastrar nosotros hasta la parte final. Entonces, de esta manera ya vamos a tener toda la información de nuestros colaboradores al momento de poder declarar. Siguiente paso que tenemos que hacer nosotros. A pesar de que la página del ministerio me pide una información por datos al momento de poder reportar, ¿cuál es la consideración que nosotros vamos a entregar? El número de la cédula,
nombres y apellidos, y también tenemos por separado. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a tomar en cuenta nosotros? Que tenemos una columna de nombre y apellido, tenemos que separar de la mano para que no tengamos confusiones al momento de registro. Mi recomendación, podemos utilizar lo que es un fórmulas de Excel, o también podemos ocupar lo que es la inteligencia artificial del Excel, que le va a permitir poder reconocer al momento de poder realizar lo que es un relleno de información. Entonces, un ejemplo, tengo el nombre uno, nombre 2. Entonces, al momento que yo voy a ubicar también, yo puedo ir arrastrando toda esta información acorde a lo que es la estructura de presentación, separando los dos rangos por los dos tipos de rangos acorde a lo que nosotros necesitamos. Otra de las sugerencias que también pasa a tomar fuente para que nosotros no tengamos ninguna equivocación es que podamos tener de la mano toda esta información solo de nuestros empleados activos. Caso contrario, si no se encuentra estructurada la información, no vamos a poder llegar a una presentación. Como nos decía Marro, por las nuevas políticas de YouTube no puedo trabajar ahorita con nombres, ya que los videos se están eliminando de manera automática, ¿ya? Entonces, de esta manera, vamos a poder estructurar lo que son nuestros datos de nuestra matriz. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que yo voy a tomar en cuenta? Esto va a ser nombre y esto va a ser apellidos. Seleccionamos todo el rango que nosotros necesitamos para la página del ministerio, pero solo nos pedían las columnas de nombre, apellidos, la cédula, y tenemos el código sectorial y los días. Vamos a proceder a hacer una tabla dinámica. Nos ubicamos en el menú de la parte superior izquierda, insertar, tabla dinámica. Aceptamos y aquí podemos ubicar nosotros nuestro archivo ya depurado. Voy a tomar en cuenta que necesito por cédula, por nombre, por código sectorial y por los días de trabajo. Pero tenemos aquí un archivo que se encuentra desordenado y me van a decir, pero este archivo no me sirve a mí para poder llenar la página, el resumen que me pide el Ministerio de Trabajo. Para esto nosotros nos ubicamos en la parte superior derecha de nuestro menú y tenemos una pestaña que se llama diseño. Nos ubicamos en subtotales, quitamos subtotales y queremos que nuestro informe se vea en formato tabular. Entonces ya tenemos aquí lo que son nombres y apellidos, la actividad sectorial y los días de trabajo de los colaboradores. Entonces, de esta manera, nos vamos a dirigir nosotros a nuestro archivo Excel, donde vamos a poder identificar de la siguiente manera. Para esto voy a ocupar el ejemplo del Ministerio de Trabajo, el mismo que nos ha dicho cuáles son los números de cédula, los nombres y los apellidos, el tipo de género y los días que estamos tomando en cuenta de relación laboral. Entonces nosotros al momento de poder distinguir, ya podemos resumir mediante lo que es la utilización del Excel, cuál va a ser el siguiente paso que vamos a tomar en cuenta. Ir pegando los valores acorde a cada columna. Como pudimos ver del Excel, yo tengo exactamente 5 columnas que me van a poder ayudar para poder entregar esta información. La única que nos toca digitar a nosotros es la de tipo de género, y si la persona realiza lo que es una mensualización y si tiene una jornada parcial. Cuando ya tenemos nuestro archivo Excel, acorde a las especificaciones que se encuentran proyectadas, nosotros lo que tenemos que guardar este archivo con un formato especial para que nos lo podamos distinguir. ¿Qué nos dice aquí? Tiene que ser con un formato CSV delimitado por comas, abro un paréntesis, asterisco, punto, CSV. Si no tiene esta extensión el archivo, no se puede subir a la página del Ministerio de Trabajo, como vamos a ver a continuación. Siguiente ejemplo que nosotros debemos de poder distinguir. Cuando tenemos la subida de información, ya pudimos ver cuáles son los cambios que nos está pidiendo. Seleccionamos el archivo donde lo descargamos nosotros o no, donde también lo podemos tomar en cuenta al momento de poder informar. Tengo aquí ejemplo 14ª remuneración y subimos el archivo plano. Entonces, de esta manera, ya me dice aquí, les va a aparecer ciertos errores.
Un ejemplo, tengo aquí el número de la cédula y el cargo de si es que existe o no. ¿Por qué me sale aquí un error? Porque las tablas que se encuentran categorizadas no son las que están dentro del formato del IES. Entonces yo tendría que ubicarme dentro de las tablas sectoriales que han sido emitidas al momento de registro. Siguiente concepto que nosotros debemos de conocer. A pesar de que el mismo Ministerio de Trabajo nos da ciertos rangos para que nosotros podamos cumplir con esta entrega de información, uno de los puntos que nosotros debemos de poder observar, que para cada año van a cambiar las tablas de los códigos sectoriales. No son las mismas como lo podemos distinguir mediante la presentación. Siguiente concepto, a pesar de que nosotros ya tenemos la información, podemos entregarla también. Uno de los procesos que voy a hacer a continuación es poder ver qué nos pide el ministerio al momento de poder legalizar, si es que cumplimos o no. Después de haber depurado todos los archivos que se encuentran con color rojo, nosotros nos ubicamos en terminar proceso. Entonces nos dice aquí que una vez modificada la información, usted tiene que poderla enviar la misma. Pero ¿cuáles son las ventanas que nos va a aparecer a nosotros al momento de poder legalizar? Nos vamos a ubicar aquí en la parte de nuestro Excel para que ustedes puedan ver cuáles son los botones que se deben de cumplir. Tenemos aquí, sea la opción para el 14º sueldo. Tenemos, como pudimos ver, de 0 trabajadores, de 1 a 10 y de 11 trabajadores a más. La misma que pudimos distinguir mediante la digitación y también poder subir la información. Pero ¿cuál es la clave de todo esto para que nosotros no tengamos ningún inconveniente? Al momento que tenemos la finalización, nuestro archivo se encuentra categorizado de manera correcta, finalizamos proceso. Pero para que tenga validez al momento de poder enviar, tenemos que aplastar nosotros lo que es enviar MDT. Si tal vez yo me confié y solo puse terminar proceso y me olvidé de tener durante la vigencia del calendario, automáticamente nos va a aparecer una sanción. Y la sanción solo por no haber digitado este botón de enviar MDT. Mi recomendación al momento de poder registrar, tener aquí lo que son las tres validaciones. Primero, la B de activación del formulario, la D de declaración cargada y la R, el proceso se encuentra registrado. Pero si yo tal vez me equivoqué y no envié lo que es enviar MDT y después ingreso después de 2 meses para poder habilitar lo que es enviar MDT, automáticamente le va a aparecer un mensaje. Su declaración se encuentra fuera del tiempo de registro. Tiene que cancelar la respectiva multa. Entonces ya podemos distinguir nosotros que al momento de poder considerar, tenemos que tener claro estos métodos de proceso de entrega de información. Entonces, como vamos a ver nosotros a continuación, si soy una persona natural que tuve empleados hasta el año 2023 o también soy una persona jurídica, a pesar de haber habilitado el SUD, tener habilitado lo que es la parte del link de registros, tengo que legalizar mis trabajadores de 0 trabajadores. Me voy a ubicar aquí dentro del link de 0 trabajadores para que ustedes puedan observar. Esto va a ser una declaración en línea. Como les decía, para que tenga validez la misma declaración, nos ubicamos en enviar MDT. Entonces, de esta manera va a llegar el registro y tenemos nuestro calendario de que se encuentra legalizado. Entonces, para tener claro nosotros en nuestro ejemplo, siempre va a ser de validez la línea de R. El proceso se encuentra registrado, Marlon. Podemos volver a compartir las fechas que nos están pidiendo, cuáles son las fechas. El pago ya lo sabemos, que es hasta el 15 de agosto, 14º cierra, pero vamos a ver las fechas de legalización. Aquí Ahí está. estamos. Dayana, como usted lo está indicando, noveno dígito del RUT del 1 al 5, desde el 20 de agosto hasta el 20 de septiembre. Y el 6 al 0, del 21 de septiembre y 21 de octubre. Recomendación, lo más pronto posible, porque después se nos olvida, pasa alguna situación, digamos, que nos permite olvidar, y luego estamos con este tipo de multas, ¿ya? Evitemos ese tipo de multas. Eh,
Elvia, un jardinero está afiliado con número patronal doméstico, también se le registra, correcto. Recordemos que en la parte ¿cómo es? En la parte de lo que son servicios domésticos existen tres tipos de afiliaciones. Ahí mismo está el servicio doméstico, está el chofer y está el jardinero. Ellos se tienen que realizar el mismo trámite, parecido a lo que indica Juan Carlos, de forma en línea y le saca el documento. No olvidar, si ustedes van a realizar un pago por medio de cheque, tenga el respectivo sustento. Tenga el respectivo sustento, la respectiva firma del pago. Si es por transferencia, ya saben que eso es el sustento, ¿ya? ¿Alguna consulta, por favor? Juan Carlos, nos indican, ¿qué pasa si el representante legal lo tengo afiliado como trabajador? ¿Aplica o no aplica? A pesar de que sabemos que es un representante legal. No, no aplica. Ahí prevalece el artículo 308 del Código de Trabajo. Listo, y también está contestada. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, esperemos que no nos den de baja el video en YouTube, pero igual estará en Facebook también disponible. Se va a subir adicionalmente el día de mañana el acuerdo ministerial 140 y también el reglamento sobre subsidios al IES. En la parte, creo que es el artículo número 7, ahí está lo que indican sobre los subsidios que forman como días completos. Y si tengo el presidente de la compañía asegurado, lo mismo, ¿sí o no, Juan Carlos? Bueno, hay que tomar en cuenta que el presidente no está ejerciendo lo que es parte demandante. Entonces, he visto casos que ellos también suelen, digamos, son presidentes, pero también, digamos, tienen una actividad como gerente de ventas o un gerente de administrativo. Entonces, ellos sí pueden percibir, siempre y cuando se considere como empleado, más no como mandante. Sí, en el caso de Janet sí puede percibir el 14º. eh, tenga la bondad de aclarar, todas las personas que tienen RUC deberían presentar, a ver, las personas que tienen, que actúan como empleador, estimada Piedad, las personas que están como empleador. Si usted tiene como empleador a alguien afiliado, obligatoriamente tiene que presentar. Si no tenga trabajadores, ya me pasó a mí, ya por ahí me llegó la notificación del año 2014, pero bueno, gracias a Dios sí se pudo justificar y se presentó en cero. En ese tiempo que estaba afiliado era yo mismo. Hay que Eh, tomar en cuenta algo, Marlon, muy importante. Eh, y eso veo que es un error bastante, bastante consecutivo que existe. Cuando una persona, digamos, se asesora y saca un registro único de contribuyente, hay veces que las mismas asesorías, y sabe qué, si usted apertura el RUC, también tiene que habilitar toditas las claves en el Ministerio de Trabajo y en el IES. Si la persona no va a tener empleados, no es necesario aperturar lo que es la página del SUD, ni tampoco registrar los décimos, ya que hay veces que se apertura y tal veces el mismo contribuyente desconoce de estas declaraciones y ahí son las multas. Recordemos que para el Ministerio de Trabajo no existe ningún motivo de por qué no legalizó. Lo único que tal vez se puede decir, ¿saben qué? Yo no aplasté el botón MDT, que en el año 2014 no existía el botón. Ese puede ser el único método de defensa, pero en la actualidad no existen métodos y con este nuevo acuerdo laboral ya tenemos sanciones específicas. Miri, si su trabajador a medio tiempo está, por ejemplo, 15 días al mes, la mitad, de acuerdo si está, bueno, si está todo el año completo, recibiría la mitad, es decir, 230. Mm, no, no, Tania, no solamente los que están presentes, si ya fue por medio de un acta de finiquito, ya no tiene que estar. Juan Carlos, palabras finales. Bueno, para hacer un breve resumen aquí a la pregunta que nos estaban justo fue una de las últimas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Solo va a ser el cálculo de nuestros colaboradores desde el 1 de julio del 2000, perdón, 1 de agosto del 2023 al 31 de julio del año 2024. Solo los empleados vigentes. Si tal vez dentro de este periodo tenemos personal saliente que se encuentran en las actas de finiquito, ya no se debe de repetir esta información dentro de la legalización, ya que la misma ya tiene el Ministerio de Trabajo cuánto le tocaba percibir al empleado por 13º y 14º sueldo. Entonces, de esta manera ya podemos nosotros dar a conocer cuáles son los conceptos que se deben de incluir y cuáles no. Entonces, empleados que salieron durante el periodo de cálculo no se incluyen, ¿ya? Y aquellos trabajadores que también puede ser que estén, un ejemplo, como periodo de prueba, también tienen derecho al valor del 14º sueldo. De mi parte, les agradezco mucho por la atención prestada. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. ¿Por qué se dan de baja los videos? Porque a veces se comparte cédula y eso tiene confidencialidad. Entonces, YouTube lo coge y lo corta. Gracias a ustedes, que pasen una bendecida noche y nos vemos en otro próximo curso. Bendiciones a todos. Gracias, Lucila. Gracias, Doris. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias, Rosita. Bendiciones a todos. Bye, bye. Gracias, licenciado. Gracias, Adriana. Gracias, Ned.